Buenos días, buenas tardes, buenas noches, asimétricos, asimétricas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo club de lectura asimétrico. Hoy, otra vez, como no, estamos fuera del estudio porque sabéis que estamos totalmente trotamundos y volvemos a nuestro queridísimo Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Hoy venimos a visitar la exposición Capital Reform con 3 de sus comisarios. Véase, que no se me olvide nadie, Alejandro Caraballo, Nicolás Martín, Carlos Monbiela y nos faltaría Carlos Rebolo, que no está con nosotros esta tarde, pero a quien le mandamos un abrazo desde aquí muy grande. Y yo creo que Alejandro, Carlos, Nicolás, os toca a vosotros. Vamos a hacer el cambio rápidamente y entráis en pantalla, en plano. Juntaros mucho porque no se os ve, sois muchos, sois 3. Júntate, Carlos, ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. Con muchas ganas de enseñaros la expo, que ha quedado fantástica. Pues la verdad es que sí, mira, estamos sacando ahora mismo un plano así general con vosotros de esta, porque esta expo tiene mucha historia. Ahora nos lo vais a contar todo, pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué es Capital Reform? Chicos, contadnos. Bueno, pues Capital Reform es una exposición que hemos sido comisarios nosotros 4 y también hemos hecho el diseño expositivo. Y parte un poco de, por un lado, el interés de la Fundación COAM y del colegio en intentar enseñar un poco en qué están trabajando exactamente los arquitectos jóvenes madrileños ahora mismo, y también un poco por nuestra parte teníamos un poco ese interés de intentar contar precisamente eso que estamos haciendo a través de lo que producimos, y llegamos a la conclusión de que eso era la reforma doméstica, la pequeña escala, pero en concreto la pequeña escala doméstica. Y entonces poco a poco le fuimos dando vuelta a la idea y nos dimos cuenta que podía ser un tema que incluso sobrepasaba lo generacional y que reflejaba un poco cómo los arquitectos jóvenes ahora estamos un poco presentando posibles soluciones, innovaciones en uno de los temas que más importan a la gente ahora mismo, que es pues la crisis habitacional, cómo optimizar los presupuestos que tenemos, cada vez superficies más reducidas en las que vivimos, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la idea partió de eso, y bueno, como comisarios, lo primero que uno tiene que hacer es la selección. Entonces, por ejemplo, Pues sí, queríamos que, seleccionamos a 10 estudios de arquitectura de Madrid, de estudios jóvenes, y que de alguna forma queríamos que la selección fuera una selección heterogénea, es decir, que mostrara diferentes perspectivas de las que los estudios madrileños se afrontan y se acercan a la reforma del espacio doméstico. Entonces encontramos en la selección algunos que realizan profundizan una teoría acerca del espacio doméstico muy fuerte, otros que lo abordan más desde el mercado inmobiliario, otros que desde directamente una perspectiva más del interiorismo, de una escala ya muy pequeña, y queríamos meterles todos en un espacio que pudieran conversar, en un mismo plano de diálogo. O sea, exacto, os iba a preguntar, un diálogo entre todos estos participantes, ¿no? Claro, efectivamente, tienen, digamos, como todos los participantes, la misma cantidad de espacio y están puestos bajo los mismos formatos. Entonces, al final no estamos realizando como una selección en la que hagamos prevalecer unos contenidos sobre otros o una manera de actuar sobre otra manera de actuar, sino que estamos reflejando cuál es esa situación, que al final es la que vivimos pues la mayoría de los arquitectos y arquitectas jóvenes que nos lanzamos a crear un estudio pequeño cuando salimos de la formación, y que los trabajos a los que accedemos normalmente son reformas de vivienda en la capital, ¿no? Y muchos de estos estudios han tomado esa vía de trabajo no como una cuestión secundaria, como parece que muchas veces se ve, sino como la raíz principal de su trabajo. Entonces también la exposición es ese ejercicio de valor sobre las posibilidades que tiene esta pequeña escala. Y también cómo generar un discurso, ¿no?, proyectual a través de este tipo de trabajos, ¿no? ¿Es esto un poco lo que estamos...? Sí, nos interesaba esa idea de que a lo mejor en generaciones previas la reforma doméstica se veía como un primer paso para trabajos de mayor escala, pero actualmente vemos, y lo hemos podido constatar en la selección, que perfectamente podían haber sido 15 estudios o 20 estudios madrileños, la importancia que tiene la reforma doméstica.
Y entonces también una parte fundamental es la fotografía. Sí, lo que hacemos es convertir una exposición de arquitectura casi en una exposición de fotografía. Como vais a ver, tenemos como esta perspectiva que se realiza desde el espacio central hasta el fondo, con todas las fotografías realizadas por 9 fotógrafos y fotógrafas de renombre, que al final son imágenes a las que estamos bastante acostumbrados porque son las que los estudios difunden y publican en los medios, en plataformas digitales y en medios impresos. Entonces queríamos hacer un ejercicio de extraer del formato de consumo de estas imágenes y colocarlas solo una única imagen en un panel como si flotasen, sí, y dando como ese valor a la propia imagen que ya sale fuera de una nube en la cual estás haciendo doom scrolling en Instagram o en cualquier otra plataforma en la que están puestas al lado de muchas otras imágenes que no tienen relación, sacarlas de ese formato, elegir una única sola, darles esa categoría incluso de pieza de arte, porque al final la fotografía pues está considerada como un trabajo artístico también, y ponerlas en ese valor, ¿no? Entonces sí es una exposición de arquitectura, pero a la vez también es una exposición de fotografía. Y como podemos ver también, vamos viendo en el anverso de estas fotografías estilizadas, bien producidas, muy pensadas, vemos la cara B, digamos, que son las fotografías que suceden a lo largo del proceso de la obra, que frente a tener ese carácter tan autoral que tienen las fotografías que vemos desde la otra cara, nos encontramos con fotografías tomadas de forma improvisada por las personas que estaban realizando la obra. La mayoría de ellas son de los equipos de arquitectura que han realizado las reformas, sin pensar en ningún momento que iban a ser expuestas, ni publicadas, ni sacadas en ningún sitio. Tomadas con sus móviles y puestas en una especie de dualidad en la cual obtienen casi la misma importancia esa fotografía sin carácter autoral y espontánea que la fotografía de autor que aparece al otro lado, ¿no? Y además generan como estos espacios intermedios en los cuales confrontas una fotografía de una obra en proceso en un formato expositivo con una fotografía de una obra terminada en otro formato expositivo. Y de manera intencionada, una y la otra no pertenecen a la misma reforma, porque la que se enseña tiene la trasera con la de con la obra. siguiente. Pero eso también refuerza esta construcción que estamos trabajando, de que al final todos los procesos que se están realizando... hay una noción compartida. Hay una... La reforma y unos mismos procesos, y entonces tienes como esa gran visión de entrada de la imagen que presentan los estudios en redes sociales y en plataformas, y que todos un poco podemos conocer y saber más de estas obras. Entonces nuestra posición un poco dura, es decir, lo vamos a contar con una sola imagen, en vez de como en otros formatos que se suelen emplear de pues de planos, planos, etcétera. Mira, con una fotografía es posible hacer como este retrato generacional. Y luego, por el otro lado, si nos damos la vuelta al final del todo, tenemos la otra cara. Vamos a enseñárselo. Ahí es una cara más compartida, en la que aparecen pues trabajadores, oficios, potencialidades, el proceso, lo que va viendo el cliente mientras se desarrolla la obra. Y ahí aparece un poco el tercer elemento, que es esta mesa colectiva, es una mesa de procesos, una mesa de trabajo, que es de las cosas que yo, la verdad, más contento, de la que más contentos estamos, porque ha sido muy bonito simplemente con muy pocas directrices a los estudios decirle: mira, vamos a hacer una mesa de trames, 60 centímetros de alto, tenéis todos 1 metro por 1 metro, podéis colgar algún objeto si queréis, como podéis ver, algunos han colgado ahí, y simplemente si queréis profundizar en la obra que ha sido seleccionada, perfecto. Si queréis explayaros sobre vuestro proceso de trabajo, estupendo, lo que queráis. Y precisamente estas grandes opciones han producido como una acción colectiva, si ya lo explicamos un poco, también ha generado como no solo una exposición de fotografía, sino tiene una noción hasta artística. Y aquí, por ejemplo, lo vemos en los objetos de Clara Cebrián y Pia Mendaro, de las cosas que más nos han gustado,
que la obra de Pia Mendaro era una obra que diseñó a su amiga y artista Clara, y entonces lo que decidieron producir para la mesa son estas piezas medio artísticas, medio diseño, que hicieron ellas. La ducha, por ejemplo, de los compañeros de Burr, etcétera, etcétera. De hecho, os iba a preguntar, que hemos hablado un poco como del concepto, hemos hablado también del diseño expositivo, del cual os habéis encargado vosotros como comisarios, ¿no? Que esto es muy interesante, juntaros ahora que podemos. Y me gustaría que nos hablarais de la selección de esos estudios. ¿Quién está en esta exposición? ¿Quiénes son esos estudios que forman parte de Capital Reform? Pues mira, vente aquí y los vamos haciendo... para que no se nos olvide nadie. No, hombre, para que podamos tener la referencia. Vale, fenomenal. Hemos jugado a ir haciendo como pares, que pueden ser pares ideológicos o pares estéticos, o hay una similitud que hemos encontrado, sobre todo a través de la imagen, en esos pares. Entonces encontramos vamos yendo de derecha a izquierda. A la derecha tenemos a Pachón Paredes, a la izquierda tenemos a Burr, tenemos en la segunda franja tenemos a Pia Mendaro, y a la izquierda tenemos a Cúmulo Limbo Estudio. Un segundito, que vamos... Sí. Claro, que nosotros vamos avanzando más rápido de lo que puedo llevar la cámara. Vale, genial. Te voy introduciendo también los nombres de las obras, así hacemos un poco de... Pachón Paredes nos traía la Non-Binary Cross Space 2 y Burr nos traía la MG08. Pia nos trae la Nave del Topo. Y Natalia nos trae Natalia y su socia nos trae Cúmulo Limbo, nos trae la Up House. Gon Architects, que tenemos aquí a la derecha, tiene la casa Sequence House. Y a la izquierda, que igual lo ves ahí a través de la caja. Sí, vamos a parar aquí antes de que venga la caja. Tenemos a Plutarco con GLYC4, que ya sabes que los arquitectos para los nombres de los proyectos... Sí, igual esto nos lo tendríamos que revisar, ¿no? Así No, pero está bien. Bueno, los tenemos siguientes... aquí dos estudiolos, que es el de Barro, que lo llamaron R23, y tenemos a Hangar, le puso el nombre de estudiolo, tal cual. Y por último tenemos al fondo la casa Rubens, de Estudio Reciente, y la casa Campari, de Yeye Studio. Así que esa es la selección de los 10 equipos que tenemos. 10 equipos, y además me gusta mucho porque esto, claro, ahora que lo contáis, ¿no? Como comisarios, está este hermanamiento que habéis hecho, ¿no? De colocarles casi, o sea, que es una exposición de ida y vuelta en una dirección, pero también relacional en el sentido, digamos, transversal a ello, ¿no? Me interesa mucho cómo habéis hecho vosotros también como comisarios esas relaciones, o cómo habéis propuesto un poco estas sinergias. Bueno, en verdad las sinergias se produjeron de una forma a veces muy natural. Algunas eran como bastante evidentes, por ejemplo con estos dos estudiolos, pero otros es verdad que se venían más también de la fotografía. En verdad, por ejemplo, las dos imágenes que hemos visto al principio pues tenían un mismo planos bastante similares. Otros, yo creo que las relaciones también se pueden hacer cruzadas. Por ejemplo, a través de la mesa, que los que se acercan a lo mejor más desde el interiorismo se acercan más desde documentos más como el moodboard, como pueden ser Plutarco con este moodboard para la casa GLIC4, el que aquí vemos también al propietario y uno de los socios de Plutarco, Enrique Ventosa, y también sigue un poco este mismo patrón, tanto Hangar como estudio reciente o también como JJ Studio. Vamos a ir a la de Hangar para que lo vean relacionalmente, ¿no? Es esta, ¿verdad? No me estoy... la de aquí. Perdón. El que muestra los materiales más... Veniros cerca del micro, sí, chicos, perdón. Porque si no se os oye. En el que muestra los materiales más significativos del estudiolo. En el caso de, por ejemplo, el estudio reciente, también hay como esa búsqueda también de una condición material, y también introducía ciertos trabajos que realiza también en colaboración con artistas y con ilustradoras. Por ejemplo, esas ilustraciones son ilustraciones que se realizaron a partir de la obra seleccionada, Casa Rubens, y que fueron realizadas por Ana Olmedo. O por ejemplo, esta carta que la realizó la clienta, que es una carta que describe la obra en continuo una vez finalizada la obra. O sea, digamos que estos espacios también de material extra, ¿no?, que se les da, han ido ellos, cada estudio, eligiendo un poco desde dónde se contaban también, ¿no? Que esto es muy interesante, darles esta oportunidad, ¿no?
Claro, ahí hay como esa percepción también sobre qué es lo que quieres contar cuando estás contando este proyecto, ¿no? Y si al final crees que el ejercicio que estás haciendo tiene como un trasfondo más intelectual o tiene un trasfondo que es continuado a lo largo de toda tu práctica porque estás trabajando con un tipo de reformulación tipológica, que ahora lo veremos ahí cómo están trabajando Pachón Paredes, o si directamente tienes como un manifiesto interno sobre la vivienda y sobre la transformación de la vivienda, o si nos estás hablando de una cuestión de reutilización, o si nos estás hablando de una cuestión también de recuperación de los materiales, o de un trabajo cromático. O sea, hay muchísimos conceptos, o incluso configuraciones espaciales que pueden ser pruebas a escalas diferentes. Hay muchos conceptos que están palpables y que lo que nosotros, por ejemplo, también una cosa que sacamos en claro es que esta cuestión que cada uno ha reflejado de una manera diferente muchas veces se da simultáneamente en todos los estudios y en todos los proyectos. O sea que a veces, o bueno, en estas ocasiones nos han traído como una sola cosa, pero probablemente cada una de estas prácticas tengan en mente los procesos que han traído los otros a medida que están trabajando, ¿no? Aunque no estén reflejados en la mesa. Por eso también tiene como esa condición de cosa compartida, ¿no? Porque el proceso al final, pues de repente quieres mostrar una cosa para esto, pero no dejas de lado tampoco lo que está en los otros momentos. Sí, no quisimos identificar tampoco muy claramente de quién es quién en cada zona, precisamente por eso, porque nos gustaba esta sensación de descoloque, de hacer un poco el ejercicio de pensar a quién le pertenece cada una. Y entonces, por ejemplo, tenemos gente, digamos, más disciplinar, como puede ser One Architects, que aprovecha su espacio para explicar lo que ellos llaman la investigación que tienen de conquistas domésticas. Entonces presenta una serie de operaciones que han ido haciendo a lo largo de toda su trayectoria y explican un poco cómo se han ido adaptando a esas cosas que han detectado que han estado cambiando en la vivienda del siglo XXI. Entonces hemos agradecido muchísimo como este añadido de masa crítica de la exposición, y también quizá un enfoque parecido lo vemos en la zona que es el primero de Pachón Paredes, en la que vemos 4 proyectos que pertenecen a su serie de lo que llaman non-binary cross space. Entonces me parece que esta es la que elegimos en la muestra, pero como se puede ver pertenece a una serie en la que muestran su proceso de trabajo, en el que primero detectan una, digamos, estructura esencial con cierto potencial, detectan una serie de espacios que creen que pueden dejar de alguna manera lo que ellos llaman non-binary, como sin un uso o esperando un uso que aparecerá con la apropiación del usuario. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este enfoque, y sin embargo en el otro lado de la mesa vemos un enfoque en el que digamos que los arquitectos hacen un trabajo completo de diseño de mobiliario, de elección de los materiales, etc. Entonces, desde el principio nos interesó la idea de vamos a elegir las obras que creemos que abren caminos, que han sido influyentes y demás, pero sobre todo teniendo en cuenta el generar un poco diversidad de enfoques y de caminos que se abren a través de la escala doméstica. Qué interesante. Y una pregunta, como comisarios, juntaros, que como os voy a hacer la pregunta a los tres, como comisarios, ¿habéis detectado, al margen de lo que ellos se hayan podido encontrar entre ellos, temas o cuestiones que puedan definir un poco el posicionamiento o las necesidades de esta generación o las propuestas? Es decir, hablábamos antes, ¿no?, de recuperación de materiales o de los espacios mínimos, que me parece también un temazo bastante serio, como decías tú antes, Carlos, ¿no?, de esta cuestión del tema de la vivienda, que al final es un problemón que tenemos en todo el país, ¿no? Entonces, como comisarios, ¿habéis detectado algunas cosas que quizá entre ellos no hayan visto, pero vosotros sí, porque lo estáis mirando desde fuera? Yo creo que en general hay una flexibilidad muy grande en todos los espacios domésticos por intentar introducir nuevas formas de habitar. Ya no solamente por nuevas costumbres o nuevas formas de núcleos familiares, sino también por proyectos que intentan acomodar
diferentes cuestiones económicas, es decir, en función de las cuestiones de la situación económica del cliente, las viviendas se pueden adaptar. Es decir, observamos en general una gran flexibilidad en todos los proyectos para adaptarse a las necesidades del usuario en diferentes fases de su vida. Quizá el concepto un poco como de la resiliencia espacial podríamos estar hablando, o sea, de la adaptación un poco a las necesidades en cada caso, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista de adaptarse a más personas viviendo en el mismo espacio, podría ser algo. Y luego hay una cosa también que bueno, yo creo que es una cuestión que transversa también no sé si a todas las prácticas, pero por lo menos a muchas, que es esta cosa de que cuando trabajas en la pequeña escala haces un poco las veces de inventor, de que... sí, de que... Esto me gusta, este concepto, a ver. Pues porque creo que cuando el espacio también es muy pequeño te da pie como a trabajar con una cuestión que es casi manual y que además tienes muy cerca y puedes resolver en el mismo momento, ¿no? O, ya no te digo en el mismo momento porque muchas soluciones están pensadas, pero esa filosofía de huir de lo convencional y de los sistemas a través de los cuales se reformaría una vivienda sin que tuviese un arquitecto de por medio, que en algunos casos no es necesario, cuando entran estas figuras sí que vemos como que hay una vuelta en la forma de hacer las cosas, ¿no? Pues ya no solo desde lo que estábamos explicando de los objetos de Pía y Clara, sino por ejemplo cuando hablamos de Burr, estamos viendo la fotografía que tenía la escalera o la propia ducha que han traído de resignificar un elemento o sacar de contexto un elemento que nos puede parecer extraño o que nos parece como que estaría fuera de un concepto estético doméstico, efectivamente, o incluso este ejercicio que hacen desde Cúmulo Limbo de rescatar las cajas de la nave de Ericsson, que era donde se realizó la reforma, y utilizarlas, darles una vuelta, utilizarlas como revestimiento, y no solo eso, sino inventar cómo se genera pues esta cocina que... A ver si nos venimos por aquí. Sí, igual. Voy a tener que irme yo para allá. Me sí, cambio de... Es que no penséis de... que está súper pensada la expo, pero claro, por encima del Tramex no me atrevo a pasar. Esta situación, o sea, al final lo vamos a ver a lo largo de todas las fotografías que se exponen, pero hay elementos que no son nada convencionales. Cuando yo me imagino a la hora de vender que en la encimera de tu cocina le pones una escalera para subirse al altillo, eso es una cosa que también refleja que hay un trabajo con el cliente que es intenso para hacer, bueno, al final tiene que dar esa libertad o tiene que dar ese voto de confianza para aceptar como esas soluciones o permitir explorar dónde están los márgenes y cómo podemos empujarlos, y luego también esa cosa que tenemos los arquitectas por dentro, de no conformarnos con irnos a lo que es estrictamente estandarizado o a lo que es inmediato, sino como pensar cómo podemos hacer algo, ya no te digo que sea más funcional, porque ni siquiera estamos hablando de eso, sino incluso más divertido o más espontáneo. Sí, más... que aparecen otros conceptos, ¿no? Como el juego, la diversión, claro, hacer algo, ¿no? que haga feliz a los que estén dentro de esos espacios y del habitar. O sea, que vamos más allá de cumplir solamente la función habitacional, sino de encarar quizá algo más fenomenológico, experiencial, ¿no? Vamos a decir. Y luego además los límites de la domesticidad también, que lo hablaba Nico un poco antes cuando empezábamos este bloque, pero que al final la forma en la que habitamos nuestras viviendas ya no pertenecen o sea, ya no son del siglo al que se hicieron. Entonces esa actualización también hablan de temas de productividad, de convivencia, sí, o sea, temas que van empujando un poco los márgenes y que también podemos ver como a través de incluso los materiales que se utilizan, que hablábamos antes del moodboard que nos proponía Angar. Si lo ves desde una perspectiva alejada y no tienes al lado del contexto de la exposición, puedes ver la mesa de materiales que están empleados y quizá no relaciones que están utilizados para un espacio doméstico, porque
ahí los límites también de lo que consideramos apto o no apto para algo doméstico también se difuminan, ¿no? Porque la manera en la que los habitamos pues ya no es la misma. Sí, quizá casi podrían ser hasta de un espacio industrial, ¿no? Si los vemos así extractados, nadie se imaginaría, ¿no?, de repente este tipo de luminaria que responda a una vivienda, ¿no?, o a un espacio doméstico. Pero es muy interesante. Y también hay otra cosa que os quería preguntar y que se ve en muchas fotografías, que es el tema del color. Yo creo que es otro puntazo muy, muy importante que casi va en todos los... Bueno, el color también, obviamente, asociado a los materiales, que era lo que estábamos comentando, pero hay una cosa que me ha parecido preciosa, que es que no hay miedo a utilizar ese color y al color como concepto. Por ejemplo, en Gone Architect se ve muy rápido y muy claro, ¿no? Pero vosotros como comisarios y después de pasar por la carrera también, etcétera, toda esta cosa del color, ¿cómo lo veis dentro del espacio doméstico? Yo creo que nos ha llamado bastante la atención porque varios de los estudios precisamente hacían bastante hincapié en sus teorías acerca del color, sobre todo Reciente y Plutarco hacían mucho hincapié en el color como un espacio como un elemento de significación de los espacios, pero también lo hemos ido viendo en otros en los que, bueno, no era tan explícito, por ejemplo en Moore también se veía, ¿no? Entonces es verdad que parece que es un campo común para todos ellos, el color como un elemento de resignificación de los espacios, de diferenciación también, sí. Puede ser una respuesta a una estética más fría de colivings y hoteles que estamos viviendo, como que se ha visto que ese minimalismo y esa poca utilización de colores se ve cada vez menos como una domesticidad propia. Y por ejemplo la compañera Paula Mena de Yeye, he visto que en redes hace un poco campañas sobre eso, sobre cómo el color tanto existente que encontrábamos en estas baldosas hidráulicas que fueron descubriendo en la casa Campari, como el color contemporáneo de alguna manera puede ser una manera de crear un hogar propio y crear un hogar con personalidad. Quizá yo creo que aparte de que seguro que parte de unas preferencias estéticas, también quizá esté relacionado con un usuario que empieza a desear algo más de cromatismo en sus hogares, ¿no? Y quizá también pueda estar ligado como una falta de prejuicio a la hora de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, ¿no? De explorar. Yo creo que es una cuestión también de probar, de empujar, de ensayar, ¿no? Como de qué puede pasar y qué no puede pasar, ¿no? Sí, yo creo que también al final muchas de estas prácticas pues tienen decenas o incluso más proyectos terminados de estas características, y creo sinceramente también que van construyendo como una especie de práctica testeo, ¿no? De decir, vale, esto lo hemos probado aquí y hemos visto que ha funcionado, van armándose como herramientas que luego van perfeccionando y empujando, ¿no? Y sí que es verdad como que el color es significativamente llamativo en cada una de las reformas. Frente a lo mejor algunas respuestas que se ven comúnmente en la reforma del espacio doméstico, pues de tonos neutros ya muy estandarizados, yo creo que aquí se vuelve otra vez ese carácter lúdico, ese carácter por jugar, por encontrar esas nuevas situaciones con el color como elemento constructivo más, un elemento que puede significar y cambiar un espacio por completo. Desde luego, y además es que se ve claramente, ¿no?, en la mesa cuando la ves casi en conjunto y desde lejos, ves texturas, ves cambios, ves materiales, ves colores, ves una serie de propuestas, pues la verdad que como muy esperanzadoras, ¿no? En ese sentido es como que te da alegría mirarlo. Me gustaría hablar un poco de esta otra parte que que hemos visto un poco, ¿no?, los materiales y las fotografías más tal, pero me gustaría hablar con vosotros como comisarios que habéis hablado con los estudios, ¿qué significa para esos estudios, para ese trabajo, esta parte de la obra, ¿no? La obra en la que ya todo toma cuerpo y, como decíais antes, es la escala 1:1, que es que hay que ir a mirar allí, ¿dónde estáis? Que estáis aquí detrás de mí. ¿No? Hay que ir a mirar al detalle absoluto y decir, oye, hay que tomar decisiones también aquí. ¿Qué significa para ellos este momento de la obra?
Claro, al final la obra realmente es el espacio donde todo esto se pone a prueba, porque el dibujo lo aguanta todo, ¿no? Y la obra, pues siempre con la ayuda de los oficios y de todas las personas que ejecutan materialmente los trabajos, que al final entiendo que son los profesionales a los que en mucha mayor medida hay que agradecerles que esto sea posible también, pues es como el espacio de puesta a punto de si lo que estás pensando y lo que estás proponiendo funciona. Y para eso también la obra es un espacio también no voy a decir como de lucha, pero es un espacio de un diálogo constante, de un... Bueno, a veces puede ser un campo de batalla, ¿eh? O sea que aquí interviene bueno, mucha gente, está el cliente, está el profesional o la profesional que va a resolver y estamos nosotros, ¿no? Los arquitectos y las arquitectas detrás y los estudios que están definiendo también una manera de hacer y una manera de ser, ¿no? Sí, es como una profesionales. Claro. De hecho, una de las tendencias que sí que hemos visto es que cada vez más se cogen más tareas el arquitecto, sobre todo para este tipo de trabajos. Por ejemplo, se están haciendo también de constructoras. En el momento en el que empiezas a manejar tú también los oficios y los distintos paquetes, pues están empezando a funcionar como constructoras o las comparten entre ellos. O, por ejemplo, un perfil que nos interesaba mucho era arquitectos que se dedican principalmente ya como constructoras, ¿no? Por ejemplo, he visto Redo, compañeros que aparecen más bien como constructoras, o el rol de Manuel Ocaña y Fast and Furious Office en la obra de Pía Mendaro. Entonces también yo diría que allí hay una tendencia, el ir cogiendo cada vez más. Por eso mismo es un campo de batalla en el que cuanto más gorros tienes, pues mayor opción de hacer un producto que te satisfaga como autor y al cliente directamente. A ver, también siendo un poco sinceros y un poco críticos, el sector de la obra en España sí que es verdad que ha pasado por unos momentos de poca profesionalización. Entonces creo que todos estos estudios también reivindican como ese oficio comprometido, ¿no? Y que es capaz de llevar a cabo y poner a tierra estas soluciones que no son convencionales y que también suponen un reto para la empresa constructora que las está ejecutando. Quizá abandonar un poco la industrialización y entrar por la manufactura, digamos, o el oficio. No me gusta mucho la palabra oficio porque implica las manos, implica casi, y el corazón, ¿no? Que el resultado... Pero estar más cerca de los oficios que nunca. Se puede decir que hay que Sí, total. Y yo creo que por esa razón también es por la cual pues ha habido muchos arquitectos que han empezado diseñando y que han acabado teniendo constructoras, porque al final veían también que tenían cierto hueco en dar servicio a este tipo de perfiles que están planteando soluciones que ellos desde dentro van a quizá entender un poco mejor o van a saber resolver con un poco más de facilidad, ¿no? Pero bueno, al final el contenido también de las fotografías en blanco y negro que se muestran en la cara B, pues era también como enseñar la cara sucia, entre comillas, ¿no? La cara cuando llega el cliente a la obra y dice, que te has manchado, que vas a ir con el casco, ¿no? Y llega el cliente y dice, bueno, pero Dios mío, ¿qué habéis hecho con mi casa, ¿no? Entonces, el que de repente en una exposición de arquitectura y de fotografía pues aparezca la silla o la escalera de obra, las barandillas fijadas con un precinto, el radiador que todavía no lo han tirado, yo no sé si lo recuperarían o no, la caja de las herramientas, el caballete para cortar la madera, o todas esas cosas que al final están como en lo intermedio y que están dentro de un espacio ambiguo que todavía no leemos del todo bien y que dan en resultado la imagen que tenemos al otro sitio, ¿no? Que además en muchas de ellas también pues aparecen esos trabajadores que también por ese lado sí que hemos como seleccionado algunas fotos en las que pueda verse como directamente el propio trabajo manual, ¿no? También antes decíamos que estas fotos que contrastan mucho un poco con estas
finales, por así decirlo, o las que se terminan publicando, o las que tal, pero también fijándonos un poco, igual podemos ir ahora al otro lado y sacar alguna de ellas también, también son realmente intencionadas, o sea, aunque sean casuales, yo creo que el ojo de los estudios, incluso en estos procesos intermedios y en estos momentos en los que no se sabe, también van buscando si ya el espacio está respondiendo o no. No sé qué os parece, cómo lo veis vosotros, a lo que ellos están esperando, sí. ellos y ellas, vamos. Sí. ¿Puede ser? El potencial de la operación se ve muy claramente, por ejemplo, la de Estudio Pachón sí que es uno de los casos de la misma fotografía. Vamos para allá, vamos a darle... prácticamente la el mismo fotografía de obra y la de la final es... Pues me encanta. Igual, mira, esa vamos. selección es muy intencionada, la verdad. Bueno, para eso están los comisarios. Bueno, entonces esta es la foto, digamos, final, ¿no? La foto de obra. Perdón, la foto final de la obra terminada, que no quería decir la obra final, no la de la obra. Y digamos que la cara B, al darle la vuelta, es efectivamente prácticamente la misma, ¿no? La verdad es que es muy bonito también ver este reverso, ¿no? Y ver la cocina, no porque estamos viendo una cocina aquí en pantalla, sino ver el background, exacto, ¿no? Exacto. El láser, el banco ahí improvisado detrás. Sí, está claro que había una intención y que seguramente a Luis Assin, que es el autor de la fotografía del otro lado, pues seguramente dirá, mira, pues nos interesa este encuentro. Sí, es verdad, vamos a mencionar también a todos los fotógrafos. A los fotógrafos. Y de hecho voy a mencionar yo el siguiente. Hiperfocal. Tenemos como dos excepciones bonitas en la exposición. Una fue... Bueno, cuéntalo tú. Sí, efectivamente. Esto fue una cosa que aprovechamos un tema muy curioso, y es que cuando empezamos a investigar la nave del topo de Pía, descubrimos que se acabó en 2020, justo en la pandemia, y las fotografías que tenían las había hecho Manuel Ocaña con el móvil, que son unas fotografías muy bonitas. De hecho, la de atrás es ahora vamos a por ella. Que se ve esta escalerita que fabrican, es suya. Y son muy bonitas, pero claro, como eran del móvil, no tenían la suficiente calidad como para imprimirlas a todo color y a este tamaño. Entonces aprovechamos también que es una obra tan neutra, en la que luego Clara, en los últimos 5 años, Clara Cebrián, la artista, se ha apropiado por completo. Entonces hicimos una visita, aprovechando que Alejandro Caravaggio y sus compañeros son hiperfocal, unos fotógrafos que también han fotografiado en mucha reforma, pues fuimos allí, estuvimos con Pía y hicieron esta fotografía. Sí, además estuvo genial porque, bueno, cuando estuvo aquí Clara en la inauguración nos contaba que ella tenía las fotografías de su casa como casi un registro de lo que estaba haciendo en ese momento. Tenía las carpetas y decía, vale, fíjate, vino a la exposición y nos dijo, esto está vendido, esto está vendido, esto está vendido. Entonces, su casa es una constante mutación de... Pero es qué bonito esto, ¿no? Sí, también, ¿no? Guay. Entonces, no queríamos perdernos tampoco la oportunidad de decir, vale, pues vamos así, vamos a hacer esto, vamos a congelar un momento de estos. Me encanta. Y enseñarlo petado de las obra, cosas de Clara. Claro. Vamos a darle la vuelta, vamos a ver esta otra foto para que también se la lleven de... Sí, esta es la foto de Manuel Ocaña de Fast Furious, que es la constructora y que hizo también, me parece, de consultoría estructural para la fecha que colocaron donde está colocada la cama. Y está bastante guay, la verdad. Es muy bonita porque cuenta las dos operaciones. Total. Con los dibujos detrás de los detalles que siempre... Mira, es que lo voy a sacar ahí. Mira. Sí. Eso muchas veces se queda en las paredes. Entonces, bueno, para todas las fotografías, digamos, de la cara A, pues tenemos a autores pues como Alberto Amores, como hemos mencionado ya, Luis Assin, Sergio Pradana, tenemos a Luis Díaz, tenemos a Javier de Paz García, tenemos a Maru Serrano, a Germán Saiz y no sé si me dejo... Asier Rúa, que no me quiero dejar ninguno de estos aquí. Sí. Bueno, si se nos olvida alguien, por Dios, que nadie se enfade. He comprobado y he hecho a todos. Uno de los casos más interesantes en los que se repite el fotógrafo es el caso de los dos estudiolos, que las fotografía el mismo Luis Díaz. Y que si uno observa las imágenes, los dos se inician con una fotografía de la escalera, en el caso de la fotografía de Hangar, que se inicia desde la izquierda, y el caso de la fotografía del estudiolo en barro desde la derecha. Entonces es interesante como un mismo fotógrafo fotografía
prácticamente una misma tipología de reforma y vivienda, aunque luego los dos estudiados son muy diferentes. Claro, si bien el estudio de hangar se desarrolla en única planta, es una solución muy mínima con un mueble que al final lo que hace es estructurar todo el espacio. En el caso de Barro, el estudio se resuelve en altura. La superficie era muy pequeña, entonces se construye una escalera y se van generando diferentes estratos y diferentes niveles que van completando el programa de la vivienda. Es la única excepción en la que el fotógrafo... Sí, que esto lo contamos un poco en estas piezas que hemos traído aquí, que lo que hicimos fue, bueno, no hemos contado demasiado del diseño expositivo, pero al final recuperamos como unas estructuras que tenían, que normalmente revisten para las exposiciones aquí en el colegio y las dejamos como en bruto y pues una cosa muy sencilla con esta mira, sí, podemos sacar hasta el detalle, vamos. Sí, mira, espera, se lo vamos a sacar ahí para que lo vean, por si alguien quiere copiar la idea para otra expo. Están ahí ocultas y esas que quedan difusas en las barras y bueno, es unas pletinas las de la obra. Se cogen con unas pletinas y listo. Y entonces cogimos esta pletina aquí para dejar unas fichas que están sacadas en un diván y van contando cada uno de los estudios con una documentación. Aquí sí les pedimos una documentación gráfica que ahí les dejasteis un poquito, ¿no? Sí, o sea, queríamos aquí nos hemos explayado un poco. Un poquito más. No hemos querido tampoco hacerlo mucho porque sí que nos gusta como esa cosa interpretativa de cada persona que viene a verla, pero bueno, aquí sí que podían ellos explicar la obra en sí en un dibujo que realmente luego tiene muchísimos formatos, al final lo que veíamos antes reciente en la mesa es el documento que ha decidido exponer colaboradora, en la ficha. Entonces condensamos por un lado la información del propio estudio y por el otro lado hacia abajo de la obra. Voy a acercarme a esta fotografía que también me parece espectacular y la verdad es que con la ilustración que acabamos de ver tiene mucha tiene muchísima relación, ¿no? Sí, estos rayos que salen y que suben, que yo creo que se ve, ¿no? ¿No lo veis? Sí, se ve muy claro, ¿no? Y es muy bonito también que hayan elegido esa ilustración, ¿no? Como para también contar gráficamente su obra, es muy bonito. Una ilustración preciosa de Ana Albedo. La verdad es que da gusto. Siempre lo que te das cuenta también es que siempre hay como una colaboración constante entre todas las oficinas, con gente que tiene alrededor, que es también del mundo del arte, del diseño, de un montón de cosas que se nutren muchísimo entre ellos. O sea, que es como un trabajo así, casi como profesional, ¿no? O sea, que hay muchas... Se crea una transversalidad muy grande entre los diferentes. Y sobre todo estos estudios que hemos seleccionado con muchísima capacidad y muchísima curiosidad para hacer investigaciones y con esta capacidad de generar esta mesa y estos documentos. En ese sentido teníamos muy claro que si conseguíamos de alguna manera compartir un poco espacios y autoría saldría algo muy bonito. Y nada, pues también darle las gracias al colegio que fue quien nos apoyó para tener un espacio y realizar esta exposición y que ha tenido una muy buena recepción, a la Fundación de Arquitectura QAM, que también ha sido quien ha movido que todo esto fuera posible, a los trabajadores que han montado la exposición de DIPSA, a los patrocinadores también, a HNA y a SEMAS y nada, la verdad es que invitaros a todos y a todas a que vengáis, que nos hace mucha ilusión ver cuando vais subiendo las publicaciones, que eso hace como... bueno, o sea, nos gusta porque parece como que el tema sí que es verdad que interesa y que o sea, que suscita interés y que la gente pues lo está recibiendo estupendamente, la verdad. Pues yo creo que estamos. No sé si hay alguna cosita más que queráis contar. A ver, Carlos, que te veo aquí. Estamos hasta el 20 de junio, ¿no? Exacto. Y que de hecho estamos planeando, no sé si será el mismo último día del 20 de junio, pero hacer un evento final de clausura en el que además va a ser muy bonito porque lo que vamos a hacer es darles el micrófono a los estudios seleccionados ¡Qué y que bueno! nos expliquen un poco pues tanto las obras que hemos seleccionado como los objetos que han traído y demás. Entonces ese va a ser un poco... Claro, si quieren debatir, si quieren criticar... Que debatan. Jaleo. Sí. No les vamos a cortar. Son
responsables de sus palabras. Juntaros un momentito para despedirnos todos. Vete para acá, Carlos, para que eso es, para que estéis aquí los tres y os pueda sacar. Pues a mí no me queda nada más que felicitaros a los tres, al otro Carlos que no está hoy aquí, por el trabajo que habéis hecho. Nos parece una iniciativa necesaria y muy, muy, muy importante esta lectura y este apoyo al trabajo de los estudios jóvenes de Madrid y que podamos ver un poco toda esta carga, ¿no? tan perdón por la puerta, tan bonita de propuestas, de teoría y de espacios nuevos, ¿no? en los que habitar de maneras pues muy diversas. Pues nada, Carlos, Alejandro, Nicolás, muchísimas gracias a los tres por habernos dejado este ratito de exposición, y recordamos, como decía Carlos, hasta el 20 de junio en el Colegio de Arquitectos de Madrid, con ese mega evento al que quizá hasta yo me venga para acá, porque a mí me encanta esto del debate y el jaleo. Así que muchísimas gracias a los tres. Gracias, por supuesto, a todos los estudios y a todos los fotógrafos que han formado parte de esta expo. Y nada, nos vemos muy prontito. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, chicos. Chao.